Alguida, la princesa del mar. Relato popular nórdico. En una isla de los helados mares del norte de Europa, donde los hombres rubios sabían construir fabulosas naves de cabeza de dragón, vivía Alguida, la hija del rey Sigurd. Su cabellera dorada era más bella que la misma luz, tan radiante que sus sirvientes se tapaban los ojos con una banda para acercarse sin quedar cegados por ella. El rey Sigurd vigilaba a su hija como si fuera una perla preciosa. Para que no pudiera escapar a su control, la había encerrado en una torre sombría de madera, de la que no salía jamás. Tras los gruesos muros de esta prisión, Alguida escuchaba el galope de los caballeros que habían recorrido leguas y más leguas con la esperanza de entrever uno de sus mechones dorados o un fragmento de su párpado. En vano. Desde lo alto de la más alta ventana, ella se ponía de puntillas para respirar el aire de la libertad, para escuchar aguzando el oído el canto violento del mar cuando atormentaba las negras rocas. Los días de tempestad, el golpeteo de las olas sonaba como cadenas rompiéndose, y Alguida se enajenaba buscándolo en el viento. Así pasó mucho tiempo, y por fin, un día, el rey Sigurd decidió que su hija había alcanzado la edad de pertenecer a un hombre, e hizo anunciar la noticia por las islas vecinas. Quien quisiera estrechar a Alguida entre sus brazos tendría que decapitar primero a las serpientes monstruosas que vivían al pie de la torre y que, desde hacía años, actuaban como perros guardianes venenosos. El más prestigioso de los pretendientes avanzó. Era el rey de Dinamarca, Alf, blandiendo una espada luminosa cuya hoja silbaba al corte el aire. Al acercarse, las cabezas de las serpientes se irguieron, listas para morder. Él las hizo caer una a una, y allá arriba, en su prisión, Alguida oía el zumbido de la espada. Cuando hubo cortado todas las cabezas, Alf escaló la torre. Al llegar a la última estancia, tendió los brazos como un ciego, pero no encontró más que paredes. La sala estaba vacía. En una cala, al pie de la torre, acababa de recalar un barco que se llevó a Alguida. Sus sirvientes la habían ayudado a huir de aquel matrimonio que la horrorizaba. Ahora se apresuraba sobre las olas y el viento hacía bailar su cabellera de oro. Durante días y más días erró por el mar, refugiándose por las noches en ensenadas desiertas y partiendo de nuevo al alba antes de que los pescadores se acercasen a la playa. Una noche, al fondo de una bahía sumida en la bruma, su barco vino a fondear junto a otro que estaba anclado. En el puente vociferaban marineros ebrios que lanzaban puñetazos y puñaladas al amparo de la noche. Era una tripulación de piratas que había perdido a su capitán y se estaban matando unos a otros ante la incapacidad de elegir a uno nuevo. Tras ocultar sus cabellos bajo un gorro de fieltro y enfundar sus piernas en un pantalón de marinero, Alguida subió a bordo. Se plantó delante del mástil y reclamó silencio. En la oscuridad, su voz reverberó con tanta intensidad como el metal. Cuando los piratas se inclinaron ante semejante autoridad, Alguida asumió el mando de las dos naves. A partir de aquel día, abandonó sus ropas de mujer y se puso a vivir del pillaje, manejando el cuchillo y el hacha con una destreza temible.
Su sed de violencia la empujaba a atacar los barcos ricos cargados de ámbar y de pieles, a saquear los poblados de pescadores, a doblegar ante sí a los guerreros más curtidos. Sin que jamás supiera por qué, el viento empujaba incansablemente sus velas hacia las costas de Dinamarca, donde su furia se multiplicaba. Tras su paso, los supervivientes veían alejarse dos navíos guiados por un elfo que parecía dejar en el cielo una estela de oro. Pronto la noticia llegó hasta el rey Alf. Ningún barco se atrevía a salir del puerto. El comercio decaía y sus guerreros ensangrentados regresaban de los combates con el horror anclado en el fondo de su mirada. Decidió armar él mismo una nave y lanzarse al mar a la caza de aquellos ladrones que estaban haciendo temblar su reino. Se inició una cacería mucho más agotadora que las que solía acometer contra las ciervas rojizas de su bosque. Varias veces atisbó entre la bruma a los dos barcos fantasma. Se lanzó en su persecución y creyó entrever, antes de perderlos, una silueta rubia apoyada contra el mástil. Durante todo el invierno corrió sin descanso. La primavera y el deshielo que la acompaña acudieron en su ayuda. Un día de marzo encontró los barcos piratas maniobrando con dificultad en medio de los hielos quebradizos. Esta vez no se le podían escapar. Pronto estuvieron borda contra borda. Los mástiles se entrechocaban. El abordaje fue espeluznante. Con cuchillos, con hachas, cada tripulación se esforzaba por descuartizar a la otra. Alf, rodeado de sus mejores guerreros, ganaba terreno. De pie en la popa, Alguida exhortaba a sus hombres con furia, pero el asaltante era demasiado fuerte. Pronto no quedó nadie entre la princesa y el rey. En ese momento, ella lo reconoció. Él aún estaba ciego. Levantó su hacha para machacarle la cabeza. ¿Por qué el golpe que dio fue tan desastroso? En lugar de partirle el cráneo, el hacha se limitó a hacer saltar el casco de la joven, y la cabellera de oro cayó en cascada por sus hombros. Ella no se movió. En los tres barcos se hizo un silencio sepulcral, hasta que resonó el golpe de una espada al caer sobre el puente. Alguida acababa de abrir los puños. Suspiró. El color de acero de sus ojos se había vuelto azul. A su alrededor, el mar se había calmado. El rey Alf deslizó la mano por sus brazos. Ella aceptó la caricia. En su interior acababan de morir la guerra, el miedo y el odio. Alf recobró la vista, enamorado al instante de su amada Alguida. Fin de la lectura. Voz del audio Guadalupe Monroy para Gire compartiendo lecturas.blogspot.mx.